Dios te bendiga, Dios te guarde de manera sumamente especial. Mi nombre es Freddy Marte y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de un podcast cristiano. Hacía ya un tiempecito no nos veíamos. Hoy quiero tratar un tema en base a unas cuantas interrogantes, preguntas y comentarios que he escuchado de muchas personas. Y antes de iniciar con esto, quiero dar obviamente inicio con una lectura que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Y por ser palabra de Dios, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Hoy quiero hablar respecto a unos comentarios que he escuchado sobre la definición. Obviamente, dependiendo de cada persona, tiene una opinión distinta, y es sobre la iglesia. Y mi opinión en este momento y lo que quiero hablar en este video es que la iglesia es un hospital de pecadores y no un museo de santos. Entonces la gente que no conoce a Dios tiene una perspectiva totalmente distorsionada sobre lo que es la iglesia. Normalmente las personas piensan que la iglesia es un lugar donde personas perfectas, o sea, un museo de santos, se reúnen a compartir sobre sus perfecciones. Y es todo lo contrario. Realmente la iglesia es un lugar donde seres pecadores, imperfectos, personas con muy mal carácter, con muy malas actitudes, con muy mala vida que han llevado en el mundo, se reúnen en una congregación determinada para en conjunto buscar la misma sanidad que se llama Cristo Jesús. Todos estamos enfermos de lo mismo, que es el pecado. Ninguno somos perfectos, pero sí que es cierto que buscamos la perfección. Y la iglesia se ha distorsionado la definición de la misma, porque la gente desde afuera ve personas e incluso ve defectos de las personas que están en la iglesia y lo asocian a una imperfección que no debería de estar en una persona santa, cuando no es así. Una persona que está dentro de la iglesia, reitero, está buscando la perfección, pero todavía no es perfecto. Es santificado por Dios porque es apartado para Dios, pero no es santo en todo su esplendor. Por ende, hay personas que desde que ven una actitud en estas personas, automáticamente dicen: estas personas son hipócritas, porque están en la iglesia, pero mira la actitud que asume. Digamos, pongo y abro paréntesis, pongo este ejemplo: una persona cristiana que en un determinado momento se enoje, está en todo su derecho de hacerlo, porque es un ser humano. Y no solamente las personas de afuera tienen un mal concepto, sino incluso en determinadas ocasiones también los mismos cristianos tenemos un mal concepto de la iglesia. Y también nosotros llegamos a pensar que no es un hospital para pecadores, sino un museo de santos. Y a veces nosotros mismos no entendemos que un hermano o una hermana de la congregación puede tener flaqueamiento, puede tener debilidades, puede incluso caerse o volver incluso al pecado, y sigue siendo un hijo de Dios. Porque el problema es que entendemos que el cristiano o el que está buscando y teniendo una relación con Dios es una persona totalmente perfecta y que no comete ningún tipo de error. Y no, yo veo más bien la iglesia desde mi punto personal, desde mi perspectiva. Veo la iglesia como un reformatorio, donde personas que hemos tenido una muy mala vida, hemos llevado una muy mala vida, otros no, otros han llevado una vida muy normal, pero han reconocido y han entendido que necesitan a Jesús. Pero veo la iglesia como tal, un lugar donde todos nos podemos reunir, expresar abiertamente cuáles son mis luchas, cuáles son mis debilidades, de dónde vengo, de dónde Dios me ha sacado, para que conjunto con mis hermanos poder salir adelante. Veo la iglesia como un lugar donde abiertamente puedo expresar cuál es mi problema, cuál es mi condición. Veo la iglesia como honestamente un hospital. En un hospital usted no puede llegar y ocultar cuáles son sus síntomas. Usted tiene que expresar cuáles son los síntomas que usted tiene para que el doctor pueda tratarle. Por ende, veo la iglesia como tal, de cuando llega alguien a la iglesia, honestamente debe expresar y abiertamente debe hacerlo cuál es la condición, con qué lucha viene lidiando, con qué problemas viene lidiando del mundo, cuáles son las cosas que te atormentan, qué te gusta, qué no te gusta, y no todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando vemos la iglesia, en vez de verla como un hospital y la vemos como un museo de santos, entonces yo no voy a expresar mi humanidad. Yo no puedo expresar abiertamente mis condiciones humanas, las cuales obviamente en determinadas ocasiones son pecados, pero es necesario hacerlo para lograr la sanidad.
Imagínese usted que usted llega a un hospital y usted no es abierto con el doctor, ¿cómo le van a dar un diagnóstico o cómo lo van a medicar? Es imposible, pero es lo mismo pasa con la iglesia. Cuando usted ve la iglesia como un museo de santos y usted tiene vergüenza, tiene miedo y tiene temor de expresarse abiertamente por temor a no encajar, porque es un lugar de santos y no un hospital, entonces allí es donde comienzan los problemas. Y hoy en este video es lo que quiero tratar, de que todo el que esté escuchando este video, sea cristiano, no sea cristiano, visite o no visite una iglesia, la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un lugar de pecadores donde todos nos reunimos a buscar la sanidad en Cristo Jesús. Y cuando digo que es un lugar, un hospital de pecadores, no es justificando las faltas de nosotros como cristianos, no. Es teniendo misericordia y sabiendo que todos fallamos en determinadas ocasiones y que aún el que tiene 10 años en el Evangelio puede volver a caerse, pero estamos nosotros para levantarles, estamos nosotros ahí para ser misericordiosos, así como Jesús lo ha sido con nosotros. Sí que es cierto que la palabra en el libro de Segunda y Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12, también habla sobre el cuerpo de Cristo. Gálatas y Efesios, específicamente en el capítulo 4, versículo 1, habla sobre la santidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero esto es en el momento de accionar y de llevar el ministerio en todo su esplendor. Pero debemos de entender que cuando la Biblia habla de que somos la representación del cuerpo de Cristo, está hablando tanto en el término espiritual como en el término humano. Y en muchas ocasiones nosotros cometemos muchos errores como cristianos porque ignoramos nuestra humanidad, ignoramos nuestras debilidades y solamente nos enfocamos en las fortalezas que nos otorga el Espíritu de Dios, pero dejamos de un lado que hay momentos de debilidad, momentos de tristeza, momentos de quebranto que son tu carnalidad, que son tu humanidad con lo que debes de lidiar. Jesús tuvo este tipo de sensación, se entristeció, lloró, se enojó, y muchas personas no hablan de esto, no hablan de la condición humana de Jesús, solamente se enfocan en la condición espiritual. El libro de Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, mas no hubo hallado pecado en él. La cuestión aquí es entender que soy un ser humano, pero no ceder al pecado. Y cuando tú reconoces tu humanidad, te vas a dar cuenta que vas a ceder menos ante el pecado y vas a reconocer que la iglesia es un hospital para pecadores y no un museo para santos. Así que si tú estás viendo este video y eres una persona que no te acercas a la iglesia porque dices yo no voy a la iglesia porque míralos en la iglesia son una cosa y cuando salen, sí es cierto que hay personas que tienen doble vida, sí es cierto que hay personas que no son reales, pero eso no es una condición de la iglesia. Así que deja de mirar las imperfecciones de los que están en la iglesia buscando la perfección y acércate tú también y reconoce que necesitas a Jesús. Sí es cierto que en todo lugar, no solamente en las iglesias, en las instituciones gubernamentales, en todos los ámbitos hay personas que no hacen lo correcto, que no son disciplinadas, que no brindan honor ni honran en la institución donde están. Así que la iglesia no es la excepción, el ámbito religioso no es la excepción. Eso no es una excusa para tú poder acercarte y buscar a Dios. Recuerda que Jesús fue quien murió por nosotros. No fue un pastor, no fue un líder, no fue un diácono, no fue ningún líder principal quien murió por ti, fue Jesucristo. Y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y la iglesia está esperando por ti para en conjunto con ella tú puedas alcanzar la salvación y puedas tener un encuentro con Jesucristo. Espero que este video sea de gran bendición para tu vida y para los tuyos. Que Dios te bendiga. Shalom Ubrachot. La paz del Eterno sea contigo.